cayó en un hueco inmenso. Iba pasando el dueño de la finca y vio el caballo ahí que estaba dando gritos. Y el caballo, me imagino en el idioma caballero. Entonces, iba pasando el hombre y esto debía tomar una decisión. Ya el animal llevaba casi 2 o 3 días ahí metido. Y él necesitaba tomar una decisión con respecto a su animal. Como al hombre también le faltaban fuerzas, él tomó una decisión. Enterrar al caballo y tapar el hueco. Porque de todas maneras alguno se iba a caer. Entonces les avisó a los compañeros, a las fincas de al lado, para que le ayudaran. Y llegaron todos. Y efectivamente el hueco era grande y comenzaron todos a pelear. Y palé para sepultar al caballo. Y la arena le caía en la espalda al caballo. Y paliaban, y paliaban, y paliaban. Y el pobre animalito gritaba, pero se sacudía y se sacudía. Con asombro vieron que cuando ya habían trabajado bastante, vieron que el caballo efectivamente, toda la arena que le caía en los lomos, él se sacudía y avanzaba un paso más. Le tiraban más tierra, se sacudía y un paso más. Se sacudía y un paso más. Hasta que llegó el momento en que habían tapado el hueco, le faltaba un poquito y el caballo salió contento y feliz. Y no fue la intención. La intención era matar al caballo, pero el caballo pudo salir contento y feliz. Ya. O sea que el caballito pues no sufrió en eso. Claro, el caballo no sufrió. Entonces, pero una lección de que no todos los problemas o los problemas nos quieren afectar día tras día y nos caen encima. Pero por gracia de Dios podemos sacudirnos y hacer que lo malo lo convirtamos en bueno. Amén. Lo malo en bueno. Por favor, vayámonos a Isaías 61, 1, 11. Isaías 61, 1 al 11. Padre, te damos las gracias, Señor, por esta mañana. ¿Listo? Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos esté, Señor, abriendo el entendimiento. Nos esté, Señor, abriendo nuestros oídos espirituales, Señor. Padre, para que todo lo que se haga en esta mañana sea acorde a tu palabra y no acorde, Señor, a mí. Señor, que tu Espíritu Santo me guíe y me guarde. Amén y amén. Amén. Isaías, ya. Dale. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y prisioneros, apertura de la cárcel. 2. Proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza, Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. 3. A dar a los afligidos el Sion de una corona en vez de ceniza, perfume de alegría en vez de llanto, cantos de alabanza en vez de desesperación. Los llamarán robles victoriosos, plantados por el Señor para mostrar su gloria. 4. Edificarán las ruinas seculares, los lugares de antiguo desolados levantarán y restaurarán las ciudades en ruinas, los lugares por siempre desolados. 5. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y sus extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. 6. 6. Yo no encontré. Okay. Es que no, o sea, pregunté, o sea, sé que es Isaías, pero no. Isaías 61. 60. Vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios, serán llamados, coméis de las riquezas de las naciones, con su gloria y seres sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán sus heredades. En sus heredades. Perdón. Por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio, a la
para holocausto. Por eso firmé en verdad su obra y haré con ellos pacto eterno. Sus descendientes serán famosos entre las naciones. Todos los que vean reconocerán que son un pueblo que el Señor ha sido bendecido. 10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con sus vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia como a novio, me atavió y como a novia adornada con sus joyas. 11. Porque como la tierra produce Su reloj. su semilla, así Jehová el Señor hará todas las naciones. Amén. Hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Si nosotros vemos este capítulo bíblico de Isaías 61, ¿qué transmitió? ¿Qué transmite? Así, no importa, en resumen. No entendí nada. No entendí. O sea, me me desubiqué en el- Bien. Para ti, ¿qué transmite? Que cada persona con su voluntad puede lograr sacar a una persona digamos, de los lugares más recónditos para que sea feliz. Y que Dios nos va a poner en lugares como acá dice, como sacerdotes o ministros de Dios, serán llamados. Entonces pues, nos llama a que ayudemos a los demás y a que podamos como encontrar la felicidad en los demás. Aquí nos dice que va a haber salvación para nosotros. Amén. ¿Quién más? A mí me gustó este versículo. ¿Cuál? Dice el 7. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. O sea que esto son promesas. Todo el 61 son promesas. Son promesas. Eso es como para sentirse triste o para sentirse alegres. 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 Oiga, que Dios me diga a mí, yo voy a restaurar tu vida. Yo voy a restaurar tu casa. Yo voy a restaurar tu honra. Yo voy a darte doble porción de lo que cultives. Yo voy a hacer justicia en tu vida. Yo voy a hacer que todo lo que hagas prospere. Yo te voy a dar todo lo que necesitas. Yo voy a ser tu Dios. Oiga, pienso que a mí me hacen una promesa de esas, o me hacen, digamos, por lo menos me insinúa Dios. ¿Yo qué hago? Venga para acá, Señor. Venga, la cojo de nuevo, ¿cierto? Porque eso es todo lo que hace completa mi felicidad. Porque me está dando salvación, me está dando honra, me está dando sustitución de mis cosas, me está dando la tierra, me está dando dónde vivir, me está dando cómo comer. Oiga, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? Si eso es la felicidad. ¿Aquí? La alegría. La alegría. Es una alegría que el mismo Dios me está llamando por su propia voluntad. Me está diciendo lo que me va a dar, me está diciendo qué va a hacer conmigo, me está diciendo qué va a hacer con mis generaciones, me va a decir qué voy a encontrar en el cielo. Yo pregunto, ¿qué necesito entonces? Ya eso para mí es que todo o no, o me equivoco. Si a mí llegan y me dicen, Rafael, yo te voy a dar 1.000 millones de pesos, ¿yo me alegro o no me alegro? Me alegro. Yo me alegro, claro, por seguro que sí. Pero ¿eso me asegura que yo voy a estar cerca de Dios? Ah, no. ¿No 1.000 millones? No. ¿Y si me dan 2.000? De pronto más felicidad todavía. Pues sí, yo sí creo. ¿Pero me va a acercar a Dios? No. No, todavía. ¿Y si me dan 50.000 millones? Se va a alejar más. Sí, Más lejos. puede ser. Claro, Porque está entonces dando ahora felicidad, fíjense, dice que uno entre más tiene, la ambición del hombre es tan mala, que entonces yo compro una casa, ay, bonita la casa,
compro otra, bonita la casa también, pero ya tengo 2 casas, compro otra casa, ya tengo otra casa. Y yo nunca voy a estar como que ya conforme porque, oiga, vamos, ven, vamos aquí, digamos, a mesita para un almuerzo. No, aquí no puedo porque es que yo tengo que, esta casa yo tengo hoy que hacerle. Y la otra, no, pero es que espérate, es que no me alcanza, yo tengo que esperar que me paguen aquí para cubrir el hueco de acá. Y tengo bastantes posiciones. Y de pronto, pero siempre yo voy a estar en deuda. Siempre yo no voy a poder cumplir. ¿Y qué pasa si un día yo me muero? Todo ese dinero, ¿A quién le queda? A nada. a alguien que se lo herede, Que no lo trabajó. Alguien que no lo trabajó. Alguien que de pronto ni le interesa, que apenas yo me muera, lo más seguro es que mi papá o mi mamá o mi hermano, de pronto, no sé, van a decir, pero también era loco, vamos a venderlo y nos quedamos con una. Y así, tan sencilla fue la decisión que ellos tomaron, y efectivamente se van a disfrutar las 2 y se quedaron con una, o vendan todo. No, o sea, me explico. O sea, pero uno estaba cargado. No disfruté de mi vida, no disfruté de Dios. No estoy diciendo que las cosas son materiales son malas, no todas, sino que de pronto es el amor que le estamos colocando a esas cosas. Entonces, pero no nos hacía feliz. Pero fíjense que nosotros miramos esta palabra y esa palabra nos trae a nosotros alegría, paz, porque envuelve todo. Primero a Dios, porque Él dice, yo me voy a acercar a ti, tú vas a estar conmigo. Pero además de eso, yo te voy a dar tierra porque estás conmigo, te voy a dar honra porque estás conmigo, te voy a dar agua porque estás conmigo, bienes porque estás conmigo, y tu descendencia te la voy a ampliar porque estás conmigo. No sé si me estoy dando a entender. Sí. O sea, que prácticamente a mi Dios me solucionó mi vida completamente. es que Dios es el camino. Amén. Entonces, fíjense que Dios es tan perfecto que Él me dice a mí, oiga, yo no quiero nada de ti, porque incluso yo quiero que vosotros seréis llamados sacerdotes míos, ministros de Dios seréis llamados, y con su gloria tú serás enaltecido, con la gloria de Dios. Y fíjense que Él ni siquiera no quiere nada de nosotros porque dijo, yo soy Jehová, amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para el holocausto. ¿Quién sabe lo que es latrocinio? El latrocinio es cuando yo robo los bienes, digamos, del Estado, y con esos bienes yo digo, Señor, te ofrezco estos bienes aquí, Señor, te los presento, Padre. O sea, ni siquiera quiere eso Dios. Tiene otro nombre ahora. ¿Cómo se llama? Ahora es captación De bienes. sí, de bienes y también los activos. Mire todo lo que sale. Entonces, o sea, porque hay veces que somos tan buenos que robamos, hacemos, y con ese dinero, Señor, aquí está mi ofrenda, Señor. Oiga, pero esa ofrenda, ¿será que Dios la quiere? No, porque eso viene de un robo. Menos todavía. Entonces, fíjense que incluso a veces Dios ni siquiera nuestras cosas nos las está pidiendo. Latrocinio, sí, eso. ¿Qué es latrocinio? Aquí la tengo, pero búscala también. O sea, ladronismo. Sí, es un hurto, un fraude, eso es un robo. Un fraude. Bien. Entonces, ¿sabe? Ahora con la cuestión del caballito, nos aprendimos, ¿cierto? Bonito eso. Entonces, ¿qué es latrocinio? Hurto o fraude, especialmente el que se comete contra bienes públicos. Hurto o fraude. Por eso. Especialmente los que se cometen con bienes públicos. Por eso se dice que son delitos. Así es. Y nadie los ve. Pero adivinen quién nos está viendo. Lindo, ¿eh? Y también el diablo, porque él se pone feliz por hacer, ellos hacen eso. Amén. Aquí si alguno viene a ofrendar, vale la pena aclarar. Si alguno viene a ofrendar y a mí me engañan de pronto, sí, porque a mí me engañan. Pero la palabra dice que si vas a diezmar o ofrendar, primero ponte en paz con tu hermano. Ponte en paz con Dios. Y ahí sí trae tu ofrenda.
Sí, porque ¿qué sirve? Yo aquí a tener nadie le eso? voy a decir, pero sí les tengo que enseñar que tienen que ponerse en paz con Dios y con su hermano, para que su ofrenda sea bien vista, que no sea como ese latrocinio. Amén. Porque es mejor así que vengan con 1000 pesitos, pero muy bien ofrendados a Dios, que vengan con 100 millones, pero de una procedencia, porque dañan la iglesia, dañan el corazón de nosotros, dañan la fe de los hermanos. Sí, pero es que, ¿Ya? sí, Pero si vienen con sus 1000 pesitos bien bonitos, aleluya. ¿Qué Billete nuevo. ¿Ah? Billete nuevo. Billete nuevo para remate. Una bendición. Amén. Entonces fíjense que la vida te va a paliar sobre ti. ¿O no? ¿Quién no ha tenido problemas en esta vida? A ver. ¿Quién no ha tenido problemas? Perdón, voy a hacer una nueva pregunta porque nadie levanta la mano. De pronto hice mal la pregunta. ¿Quién ha tenido problemas en esta vida? ¿Cómo que hice mal la pregunta? Bueno, Se ponemos las dos. ¿También? yo también. O sea que todos nosotros hemos tenido problemas. ¿Cierto? Porque, y la vida quiso colocar sobre nosotros, ¿qué quiso colocar? Todo tipo de suciedad, ¿cierto? La vida normal, la del mundo, quiso colocar suciedad sobre nosotros. Nos echaron contra nosotros mentiras, engaños, trucos, ¿sí o no? Para salir del pozo. Porque decían, oiga, pero si caen ahí, tienes que hacer esto de una manera. Nos enseñó como que hacerle curvitas al palo, como decíamos nosotros. O como hacerle comba, ¿cómo se llama? Comba al palo. Sacarle comba al palo. No. Eso no es así. Entonces, la vida quiso colocar sobre nosotros eso, engaño, tristeza, mentiras, robo, falsedades. ¿Y nosotros qué hacíamos? ¿Nos alegrábamos o nos entristecíamos? Nos alegrábamos cuando nosotros éramos los vivos, los aviones, las abejas, que salíamos ganando. Así nos alegrábamos, ¿sí o no? Sin tener en cuenta cuántos perjudicamos. Nos dolía cuando nosotros éramos los perjudicados y veíamos en nosotros los aviones, las abejas. Wow. ¿Nos pasó o no nos pasó? Nos pasa. Nos pasó. Y quizás a algunos les pasa. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros ya comenzamos a entender las cosas diferentes. Entonces, esas cosas a nosotros nos traían en nuestra vida amargura. La vida nos paliaba, nos echaba tierra encima. Pero ¿qué hizo el Espíritu Santo? Nos dio fuerzas. ¿Y comenzamos a qué? A sacudirnos. Pero todavía no hemos salido del hueco. Nos estaban echando tierra porque Satanás lo que quería era aplastarnos a nosotros. Porque él andaba como león rugiente, buscando a quien devorar. Anda, si teniente de razón, anda como león rugiente, buscando a quien. Bueno, conmigo andaba porque ya conmigo se cansó. ¿Sí? Entonces, la palabra dice: resististe al diablo y él huirá. Ya de mi vida huyó. Pero yo tengo que, ahora soy yo el que tiene que estar en voz. Entonces, él nos apaleaba. Pero yo, el Espíritu Santo, cuando nosotros nos arrepentimos, ¿el qué hizo? Nos dio fuerzas para sacudirnos. Y nos daba más problemas. Y entre más problemas uno que hacía, salía. Un paso de fe. Un paso de fe. Un paso de fe. Hasta que salimos. Eso es como cuando tú le echas basura al río. El río va con su corriente fuerte y el río bota, saca todo eso a la orilla, la basura la saca a la orilla. Pero en la orilla siempre crecen los arbolitos, las cositas. ¿Por qué? Porque la basura que le lanzan a uno, le sirve para abonar la tierra, para que se ponga más bonita y haga un lindo jardín. Todo árbol plantado a orilla del río es un árbol verde. ¿Ya? ¿Por qué? Porque toda esa basura sirve de abono. Y los mejores nutrientes son correcto. Y el mejor nutriente que está en la basura
Hasta en las medicinas, los animales, los ratones es que sirven para medicina, ¿no? En los buenos alimentos, sí, en los alimentos biológicos, perdón, en los alimentos orgánicos. Pero así es, porque no así es, porque digamos la comida, estamos hablando de la comida, lo orgánico, eso da los mejores nutrientes. Entonces, pero nosotros cuando salimos de ese hueco, ¿sí o no? Si no conocíamos al Señor, ¿qué pasaba cuando salíamos de Nos eso? hundíamos más. ¿Ah? No, suponte que salías de ese hueco. Si no conocíamos al Señor, ¿cómo salíamos nosotros? Bien sucio, bien, ok, pero ya saliste, suponte que ya fuiste a la casa, te bañaste. ¿Ah? No. Pues suponte que ya saliste de eso, ya saliste de ese problema, saliste de ese hoyo, fuiste a tu casa, te bañaste. Pero ¿cómo saliste? ¿Con qué actitud? ¿Por qué? No vi la felicidad que yo quería. ¿Y qué pasa con lo que estabas echando de tierra? Si tú saliste de a tu modo, ¿qué pasará? Sigue echándolo, porque no resolvió el problema. No. No, ellos tenían gozo, tenían la felicidad que yo necesitaba. Pero si ellos querían matarme, porque ellos me querían a mi tapar, ellos no me echaron a mi tierra para ayudarme. Por eso tenían la felicidad de haber cumplido las cosas contra. Bien. ¿Y yo cómo salí? Cuando salí, ¿con qué actitud salgo yo? Triunfador. ¿Será? No. ¿O salgo con actitud? Me la paga, Willy, mira, pues yo te vi con la pala, yo fui que te vi a ti, ¿oíste esa? Yo creo que es cuando uno corre a buscar a Dios. No, pero es que por eso, el que sale a su modo, sale así. No creyeron en mí, me querían tapar, me querían matar. Sandra, yo también te vi, Janet, ya. ¿Qué tal a Cristo diciéndole a Pedro después que le negó? Pedro, Te llevo ahí. te llevo, bebé. ¿Le dijo eso a Pedro? ¿O le dijo más bien, Pedro, tú edificarás? Esa es una persona llena del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo a uno le ayudó a salir de esas dificultades, entonces Dios nos enseña unas cosas básicas. Primero, libera tu corazón del odio. Entonces, ayúdenme por favor con Mateo 6:14. Dale, Mateo 6:14. Alguien con Gálatas 5:14. Mateo 6:14 y 15 y Gálatas 5:14. Entonces, lo primero que me dice el Espíritu Santo, ojo que te saqué el caballito. Bien, el caballito. ¿El otro cuál es? Mateo 6:14 y Gálatas 5:14. Está en el primer capítulo en el segundo. Gálatas. ¿Cómo así? El Nuevo Testamento, los dos. Sí. Entonces, el caballo cuando cayó, él a pesar de todas las adversidades había, él aprovechó cada palada para subir. ¿Cierto? Aprovechó cada palada para subir. Pero llegó un momento en que él cuando salió, comenzó a tratar el Espíritu Santo a uno. Y lo primero que me dice es, libera tu corazón del odio, perdona. ¿Qué dice Mateo 5:14? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Porque si perdonáis al hombre vuestras ofensas, tu Padre Celestial también te va a perdonar. Gálatas 5:14. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros cuando el Espíritu Santo a nosotros nos restaura, es que cuando nosotros estamos en el pecado, eso en el fondo era nuestro hueco, nosotros tuvimos que tocar hueco. Y cuando el Espíritu Santo apenas nos restaura, nos deja aquí como al nivel de todos, ahí nosotros ¿qué debemos hacer? Salir con perdón. Con perdón. Porque si nosotros no perdonamos, ahí sí viene otra vez, nos devolvemos al hueco. Y entre más tiempo estemos ahí peleando con las personas que nos hicieron daño, con las personas que nos hicieron todo tipo de problemas, no vamos a subir. Claro, el caballo se sacudió. Claro, el caballo se sacudió y se fue. Y fuera que ni siquiera llegó y le dijo, tú fuiste. ¡Pum! Le metió la patada. Él no hizo eso. Gracias. Por el contrario, él dijo gracias y se fue. Entonces, primero perdonemos y segundo, ama. ¿Qué dice Gálatas 5:14? Porque 14.
porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque toda la ley se cumple en ¿cuál palabra? Ama a tu prójimo. 3 letritas. Ama. Wow, pero ¿cómo así, Señor? Porque es que cuando yo salgo de una situación como esa, yo no puedo seguir andando si yo no amo a mi prójimo y me amo a mí mismo. Porque yo digo, pero yo ¿cómo puedo hacerle daño a esa persona si de pronto, fíjate, su mala intención hizo que yo saliera? Hizo que yo me arrepintiera, incluso su mala intención. Su mala fe hizo que yo saliera. Incluso aún de eso nosotros no podemos hacer o podemos hacer uso. Dios es tan misericordioso, ¿cierto? Porque Jesús viene pronto. Ama. Perdona y ama. ¿Qué, pastor? Lo que pasa es que todavía me sigue a mí, uy, que usted no sabe, todavía me sigue a mí tirando cosas. No. Esos son instrumentos que Dios pone para que nosotros seamos levantados. Perdona. Es que yo quiero ser un ministro de lo grande, de lo bueno, pastor. Yo tengo el terreno para eso. ¿Y estás perdonando? ¿Estás amando? ¿Quieres servirle hacia Dios? ¿Quieres llevarle el latrocinio hacia Dios? ¿Así quieres servirle a Dios? Bien. Lo segundo es que libera tu mente de las preocupaciones. Primero, libera tu corazón del odio. Segundo, libera tu mente de las preocupaciones. Porque fíjese que el caballito, él estaba pensando en algo diferente. Y es que, ¿cómo quedarán mis hijos? ¿Cómo quedará mi familia? ¿Él en qué estaba pensando en ese momento? En salir. ¿Cómo saldré? Salir. Entonces, no te preocupes. Alguien que me ayude con Gálatas 5.1. Génesis 45:40. Gálatas 45:40. Génesis. Bueno, Génesis 45:20. Mateo 10:19. Mateo 10:19. Lucas 12:29. Lucas. ¿Quién dijo yo? Lucas 12:29. Amén. Entonces, liberemos nuestra mente. Porque muchas de las cosas que están en nuestra mente, la mayoría no van a ocurrir. La mayoría de nuestras preocupaciones en nuestra mente, la mayoría no van a ocurrir. ¿Qué dice Gálatas 5.1? Estad pues firmes en la libertad que Cristo nos hizo libres y no estéis sujetos al yugo de nuestro ego. Amén. Entonces, libera tu mente, es eso. Estáis siempre, ¿qué Laura? ¿Me lo repite, por favor? Estar siempre firmes en la libertad con que Cristo Va a ser como el caballo. Va a ser como el caballo. y no estéis otra vez sujetos al yugo. Estamos hablando del perdón. Bien. Entonces, pero ¿por qué debemos que estar siempre libres? Para que nuestra mente siempre esté dispuesta a tener una mente de Cristo. Nosotros debemos tener mente de Cristo. Uy, pastor, usted sí se ve que está full, ¿no? Yo también pasé por cosas graves. Pero ya con el tiempo el Señor me fue enseñando a que yo debo liberar mi mente. Las preocupaciones son esos, unas preocupaciones. Preocupaciones. Nosotros nos preocupamos y nos estamos ocupando antes de. Ocúpate en lo que está aquí, lo que Dios te está colocando ahí. No te preocupes. O sea, por eso es que dice la palabra que cada día tiene su propio afán. No te preocupes. No te ocupes antes de. Ocúpate en el momento que es. Segundo, Dios está de nuestro favor. Ya lo habíamos leído en Isaías 61.
¿O quién quedó con dudas de que Dios está a nuestro favor? ¿Quién quedó con dudas? Yo pienso que nadie. ¿Qué dice Génesis 45:20? Génesis 45:20. Tardará un momento. No se puede. No Génesis lo 45:20. tiraste. Génesis 45:20. Génesis 45:20. Si no lo busco, no se preocupe. Y no os preocupéis, vuestros enseres por la riqueza de la tierra de Cristo será vuestra. Pues no te preocupes por los enseres de la tierra de Cristo, porque la tierra será ¿qué? Vuestra. Entonces, ¿yo para qué me estoy preocupando por lo que estoy dejando? Si Dios me está diciendo, oye, yo estoy contigo, tú tranquilo, ven adelante. Yo estoy contigo, donde quiera que tú vayas. Así como estuve con Moisés, así también estaré contigo, dice el Señor. ¿Será que estará contigo, Janet? Sí, claro. ¿Estará contigo, Willy? Amén. ¿Y estará contigo? ¿Y contigo? Con todos. Ahora, Señor, ¿y cómo va a ser eso? Pues Dios sabrá usarnos. ¿Qué dice Mateo 10:19? Ya lo tengo yo. Mateo 10. Vaya Mas preparándose. cuando os entreguen, no os preocupéis por como que hablaréis, Como que porque hablaréis. en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Amén. ¿Será que Dios nos está diciendo, ve preparando una prédica? Oye, Rafael, ve que confía en ti. Oye, ¿será que Dios me está diciendo eso? ¿O me está diciendo, tú no te preocupes, tú tranquilo, que yo soy el que voy a colocar la palabra en tu boca? Pastor, ¿y eso que está ahí qué es? Sí, es una preparación de una palabra. Pero yo también le he dicho al Espíritu Santo que en cualquier momento Él puede entrar y hacer con Él la que Él quiere. Lo que hizo hoy. Hoy no estaba en los planes hablar del matrimonio, ni del divorcio. Eso está en el Espíritu. Entonces nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu. Esta es una iglesia que se deja guiar del Espíritu Santo, se deja guiar del Padre y se deja guiar del Hijo. Y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma del Padre, toma del Hijo. Es que si nos dejamos guiar del Espíritu Santo, es porque nos estamos dejando guiar del Padre y del Hijo. Porque el Espíritu Santo coge del Padre y coge del Hijo. Él no hace su voluntad. Amén. Entonces nosotros debemos dejarnos guiar. No te preocupes por lo que le vayas a decir a la gente. Si Dios te necesita usar, ¿Él qué va a hacer? Va a colocar palabras en tu boca. Va a colocar palabras en tu boca. Nosotros somos los que creemos que podemos corregir a Dios. Nosotros somos los que creemos que podemos enseñarle a Dios cómo hacer las cosas. Y eso será latrocinio. Latrocinio, porque nos estamos confundiendo, estamos robando, ¿no? Cosas, la gloria a Dios se la estamos robando. Ahora, ¿y cuando Dios nos liberta nos dará todo? Sí, nos dará todo. Entonces, Lucas 12:29. Rafita. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que hay de beber, ni lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Entonces, fíjense que no te preocupes. ¿Qué habéis de comer? Porque Dios sabe cuáles son nuestras necesidades. Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Si es mucho dinero, ¿Él qué va a hacer? ¿Nos dará qué? Mucho dinero. Si es poco dinero, ¿Él qué va a hacer? Nos dará poco dinero. Y si no es con dinero, pastor, si Él sabe que necesitas una carrera determinada, ¿Él qué va a hacer con esa carrera? Te la dará. Pastor, y si no es por eso, si no con el trabajo, pues si Él sabe que necesitas un trabajo, necesitas un empleo, porque trabajo tenemos todos los días, ¿cierto? Pero si necesitamos un empleo, adivine qué empleo nos dará. ¿El que necesitamos o el que queremos? El que necesitamos.
Y hay veces que el que necesitamos es el que queremos. Y porque Dios no nos da lo que queremos, sino lo Lo que necesitamos. necesitamos. Amén. Amén. Entonces, fíjense, Dios nos dice esos sencillos planes. Primero, libera tu corazón del odio. Libera tu mente de las preocupaciones. Vive con sencillez y aprecia lo que tienes. Alguien que me ayude con Juan 8:36. Alguien que me ayude con Josué 1:9. Josué 1:9. Yo tengo Juan y ya pasó. Juan 8:36, Josué 1:9. Y alguien con Isaías 55, 8 y 9. Eso es una pregunta. Por favor. Una pregunta que va a combinar con. Yo tengo Juan. Ajá. Todos están contando sus testimonios. Sí. Es justo que yo también. Amén, amén. Eso voy a los demás. El Nuevo Testamento. No, enseguida. ¿Cuál es? Josué, Antiguo Testamento. Listo. Sí. No, yo solo no sé cuál. No, sino que, bueno, aquí cortico y después les cuento más y en alguna charla que tengamos. Yo actualmente estoy viviendo gracias a la colaboración de mis padres, que no estoy trabajando. O no estoy. No tengo un empleo. Trabajando sí. Y el pastor lo sabe, pero no tengo un empleo, un salario. Y mis padres me ayudan, y con lo que ellos me ayudan, yo pago un arriendo. Yo vivo cerquita de una habitación. Y me queda una platica. Voy a decir cuánto es, porque cuando usted saque cuenta, me quedan 100,000 pesos. No, voy a decir, me quedan 100,000 pesos netos para yo de eso sobrevivir. Y yo le puedo preguntar así para que usted quiera modelar, pero usted me ven a mí que yo soy una persona que está padeciendo de falta de alimento. Amén. O de falta de alguna necesidad, qué sé yo. No parece. Usted me ven enfermo. Ay, no tiene para comprar medicina, no tiene. Usted me ven cabellón, no tiene para allá. Bueno, la peluquería así la aplazo cada 3 meses. Y entonces yo a veces me pregunto, ¿yo cómo hago para sobrevivir con estos 100,000 pesos? Y yo almuerzo, yo desayuno, almuerzo y ceno. Ya hasta me como por ahí un maní. Amén. Pero bueno, después les explico cómo hago. Pero le está dando gracias a Dios por lo que está haciendo. Ah, sí. Amén. Es que si no es con Dios, yo esto no lo puedo explicar. Así es. Pero la pregunta para usted, para que usted termine, es: a veces me siento que Dios me da lo justo. Y a veces uno dice, pero Señor, Bien. y estoy siempre como apretadito, pero no estoy flaco. Aleluya, tengo un camino bastante. Bien. La pregunta es, ¿por qué a veces Dios no nos da lo que queremos? Bien dicho, por lo que queremos. Porque es que a veces Dios necesita prepararte. Porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho, lo pondré, dice el Señor. Entonces, Dios no puede darte a ti 200 millones de pesos en la mano cuando ni siquiera, supongamos, esto es un ejemplo, cuando ni siquiera somos capaces de arrodillarnos en la mañana para darle las gracias a Él. ¿Cómo puede darnos Dios 300 millones de pesos en la mano cuando ni siquiera nosotros sabemos cómo hablarle a alguien de la palabra? Si nos consideramos ministros de Él, lógicamente. Entonces Dios primero necesita capacitarnos en todo, aún sin ser ministro. Entonces, Dios sin ser ministro no quiere que tú te pierdas, porque Él necesita tu tiempo para otras cosas. De pronto te está edificando en otras cosas donde yo sí sé que te puede estar edificando. Incluso quizás ni sepas tú que te está edificando en eso. Pero resulta que Dios primero te prepara, porque Dios no llama al preparado, Dios prepara al llamado. Amén. Dios no llama al capacitado, Él capacita al que necesita capacitar. Entonces, posiblemente eso es contigo. Te está capacitando, te está enseñando cómo administrar el dinero, cómo para que el día que venga alguien con una situación peor que la tuya, entonces tú puedes decir, hermano, es que yo viví, sí se puede, porque yo viví por eso. Y resulta que a él no le quedan 100, le quedan 300, pero vive en agonía. O sea, espérate, que yo viví con 100. Tú considérate feliz. ¿Me doy a entender? O sea, son cosas, de pronto contigo, te está enseñando, oiga, cómo salir de esas situaciones, cómo manejar una familia. ¿Me doy a entender? Sí. A cada uno Dios le va a enseñar lo que necesitamos que nos enseñe.
Y nos sentimos en agonía, porque la verdad que uno se siente en agonía. Y la clave está en darle gracias a Dios Por por todo. lo poquito que tenemos, ¿ya? Por lo que Él nos provee, porque es que es bendición de Dios lo que tenemos en las manos. Así sea algo, un jarrito, lo que sea. Es decir, tú tienes, lo que tienes en tu casa para defenderte. ¿Qué tienes? El Señor siempre te va a preguntar, ¿qué tienes en tu casa? Y yo tengo en mi casa, bueno, yo sé hacer arepas, bueno, vamos a hacer arepas. Y yo sé tocar un instrumento, listo, con eso que tú te vas a levantar. Ya, a veces nosotros nos paseamos todos los días, pasamos por encima de lo que tenemos en la casa que nos puede hacer millonarios. Amén. En pocas palabras. Y que fíjense, eso ocurre también para que nosotros no digamos, eso ocurre, esos tratamientos que Dios nos da a nosotros, es hasta que nosotros aprendamos que no fue por mi causa, que no fue por mi fuerza, que no fue por mi espíritu, fue por su causa, por su fuerza, por su espíritu. Es por eso que cuando Él sacó al pueblo de Israel, Él le dijo, mira que yo te saco y vas a heredar tierra que no sembraste. Vas a comer plantíos que tú ni siquiera sabías que habías sembrado. Vas a coger casas que tú ni siquiera construiste. Pero, acuérdate quién fue el que te sacó. Wow. Y es por eso que también, es también lo mismo que le dijo a Gedeón. Señor, ¿yo por qué voy a ir con 300 y allá hay 100,000? Es que yo quiero que vayas con esos 300, para que no digas que fue tu fuerza, para que no digas que fuiste tú, porque es ilógico que 300 personas se enfrenten a 100,000 y ganen. ¿Qué hubiese pasado si hubieran ido 50,000 contra 100,000? Es posible que hubiera habido una ganancia del hombre. De pronto, un 2-1. Usted puede enfrentarse a 2 personas y de pronto ganarse. De pronto. Esta dama que tiene, una que ella tiene karateka, ¿sí? Tú de pronto podías enfrentarte a 2 karatecas y ganarle. Yo. ¿Ah? Pero de pronto existe la posibilidad, existe la duda de que puede ser por mí o será por Dios. Como que ahí sí o no. Pero si tú te vas a enfrentar sola contra 1,000 y ganas, uy, espérate, allí ya la cosa cambia, Amén. Entonces, eso es lo que Dios tiene, nos prepara, pero amén, muy bonita la experiencia. Entonces, fíjense lo que decía la pastora, nosotros debemos acostumbrarnos a la sencillez. Vive a la sencillez y apreciemos lo que tiene. Juan 8:36. Juan 8:36. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Así que si el Hijo te liberta, ¿cómo seréis? Verdaderamente libres. Con sencillez, con amor, con paz, con gozo, porque somos verdaderamente libres. Y Él también nos dice, ahora esfuérzate más, porque hay personas, perdóname por tu testimonio, es un ejemplo solamente. Aprovecho. Es que hay personas que ya se habitúan tanto a vivir de esa cantidad de dinero, que pasan 1 año y con 100,000. 5 años y con 100,000. 10 años y con 100,000. Gracias, Dios. 20 años y todavía viviendo con los 10,000. 200 años. Gracias, Dios. Se murió, la enterraron, adivinen con cuánto. Con 100,000. Y gracias, Dios. ¿Será que Dios quiere eso? Él, ok, te está planeando, te está formando, pero Él dice ahora, esfuérzate más. Josué 1:9. Sí. Mira que te mando de que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios estará contigo. Entonces, Donde quiera que vayas. Entonces Jehová estará contigo a donde quiera que vayas. Pero mira que te mando a que te esfuerces y seas que valiente. Si estás viviendo ahora, si tú sabes que estás pasando o alguien está pasando por un proceso parecido, ok, Señor, ya me estás enseñando, pero yo quiero más, como dije esta mañana. Señor, yo quiero más. Yo quiero más.
Más de ti, Señor. He probado y quiero más. Ya. Entonces, Señor, yo probé y quiero más. Ahora, yo sé que tu palabra dice que estás conmigo. Ya aprendí que fue mi falla. Fue por mi falla que estoy en esta situación, o tú me estás probando, porque a veces no todo es falla de uno. A veces Dios, a veces cuando Dios quiere prepararte, parece que todo se nos viene en contra, pero no, es preparación de Dios. Dios nos está preparando ahí. Entonces, pero dice, Señor, ya aprendí, ahora sí quiero más. Entonces, si yo me levantaba 4 de la tarde con los mismos 100,000 pesitos y yo quiero ahora ganar más, ¿qué tengo que hacer? Esforzarse. Esforzarse. ¿Cómo me esfuerzo? Me levanto a las 5. No, madrugando lo más que pueda. Entonces ya, yo me levanto más tempranito, ¿cierto? Ahora, si yo no tengo tiempo para estudiar, ¿será que ahora, bueno, no tengo tiempo, perdón, pero es que yo me tengo que ver las 3 novelas de la tarde, pastor? ¿Usted comprende las 3 novelas? Ajá, pastor. Y la 7 de la noche. Y la pastor, y la de las 7, la de las 8, tengo que ver, no, pastor. Y no me alcanza el tiempo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Oye, habla Jehová. Habla Jehová. Entonces, si yo quiero estudiar, ¿qué tengo que hacer ahora? Esforzarme. Bueno, está bien, de las 3 no. Y apago. Bueno, de las 4 tampoco. Bueno, la apago un poquito. Ok, y apago. No, pero me estoy esforzando. Me estoy esforzando. Y el Señor ahí que te respalda o no te respalda. Sí. Te respalda. Amén. Uy, habla Jehová. Ahora, y esperemos menos de la gente, pero más de Dios. Menos de la gente y más de Dios. Isaías 55, 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9. No, Daniela. Ajá. Pero porque no la busco. Vuestros caminos, mis caminos, Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Entonces, no tratemos de ser más vivos que Dios. No tratemos de saber más que Dios. Dios a nosotros, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Sus caminos no son mis caminos. Porque a veces nosotros pensamos que porque hemos avanzado 2 baldositas, uy, ya somos los recontra Uper Megaplay. Oye, se apenas han avanzado contra 100,000 kilómetros que ha avanzado el Señor. 2 baldositas ya nos creemos los Uper recontra Megaplay. Entonces, dejemos que Dios actúe, porque Dios tiene control de todo. Esos son quizás unos detallitos sencillos para ser feliz. Yo sé que hay 10 pasos para ser feliz. Compre esto y será feliz. Mañana ya. Método sencillo para ser feliz. Pero lo que yo quiero decirle es que aunque hay muchos métodos, estos métodos que yo le estoy dando son métodos para ser feliz. Primero porque nosotros los hemos puesto por prueba. Ya Dios nos ha tratado. Ya Dios nos ha guiado. Y me atrevo a decir que estos sencillos métodos cumplen. Sirve. Porque primero, libera tu corazón del odio. Tantas personas que en nuestra vida en el pasado nos han hecho todos los años que nos han hecho. Si nosotros nos hubiésemos quedado peleando uno a uno con ellos, ¿será que hoy estuviéramos aquí de pie? ¿Será que Dios hubiera aprobado nuestro latrocinio? No. Ahora, y si nosotros nos hubiéramos liberado de las mentes, de las preocupaciones, pero un momento en que nosotros nos quedamos sin empleo hace como 3 años, 4 años atrás, 5 años atrás, y con la familia aquí, encima. Si yo hubiera muerto en preocupación, ¿será que hoy estuviese aquí? No. Tú no sabes lo difícil que era abrir la nevera y salía el limoncito únicamente. Y cerrar, era lo único que había en la nevera. Y dice, Una isla. ¿Ah? Nuestra nevera era una isla, rodeada de agua, de luz. Ya. Y ni limón había. En su momento, aquellos 5 años atrás. Sin embargo, nosotros nos confiamos en el Señor. Yo les entiendo a ustedes las preocupaciones, pero ustedes tampoco saben las nuestras. Vivimos con sencillez. Gracias al Señor, en aquel momento, por nuestra sencillez, en ese momento fue cuando yo más me entregué a la iglesia. En ese momento, porque no solamente fue ese, fueron varios, le estoy contando el último. De hecho, una amiga de Cartagena vino a visitarnos para esa época
y ella se fue muy admirada porque ella decía, caramba, ¿ustedes cómo hacen para estar siempre felices y contentos? Y ustedes, yo no los veo preocupados, yo no los veo discutiendo, yo los veo contentos, todo el tiempo gozosos. Y ella decía, no, no puede ser, o sea, ella fue con toda allá a Cartagena, las cosas, o sea, lo que ella veía. Y pues sí, yo le decía, no, en ser Dios es el que hace, y si Dios permite que nosotros estemos en esta situación, pues Él nos va a sacar. Y preciso, Él llegó un tiempo que nos sacó, y sobre todo que Él nos proveyó durante todo ese tiempo. Eso era una cosa impresionante. Llegaba la gente con la comida. Y uno con vergüenza, pero callado, porque a nadie le decíamos que estábamos pasando necesidad. A nadie. Gracias al Señor, nosotros nunca le hemos pedido a nadie. Gracias, y lo decimos aquí en el altar. Ya. Si deseamos, porque necesitamos. Dios mío, a ti sí, pero de pronto es lo máximo. Y perdóname si acaso pero era así. Era así. Y Dios nos proveía y nos daba. Pero era lo que Dios hacía, porque vivíamos con sencillez. Pero ¿qué pasa si yo no? Es que el doctor fue el padre. Aquí llegué yo. Ya llegué. Pastor. Señorita. No, Entonces, ahora, ¿qué pasa si nosotros nos hubiéramos quedado en esa situación del vivir de los demás? No progresamos. Un progreso. Y tú piensas que si yo te hablo a ti de prosperidad, donde tú tienes que traerme a mí la comida, ¿será que tú me vas a creer a mí? No. O sea, si tú no ves que Dios está en mi vida, nunca tú me vas a seguir. Porque es que tú no estás viendo la gloria de Dios en nosotros. ¿Qué hubieras hecho tú? Aquí le trajo esta, pero me voy. ¿Sí o no? Si tú no estuvieras viendo la gloria de Dios en esta casa, tú hubieras seguido llegando. Tú hubieras seguido llegando. Tú vendrías si no hubieras la gloria de Dios aquí. Nadie llega. Entonces, la sencillez. Ahora, esforzarnos más. Para nosotros en aquel momento me tocó esforzarme más. Y meta hoja de vida, y meta. Y hasta que Dios me abrió las puertas. Nos inventábamos los trabajos. A mí me tocó vender programas. Mi profesión no es de hacer programas. Y sin embargo yo vendí programas. Hice programas. Porque me tocó esforzarme hasta que Dios nos mostró que era su propósito. Y por último, yo no esperaba de la gente. Yo no me iba a ningún político. Yo no me iba donde a X persona que yo sabía que si yo iba allá, me podía dar un empleo. Y ella es testigo. Yo tenía amigos que podían llegar y me daban empleo. Pero era el empleo, no sé. Pero eso era no creerle a Dios. ¿Y sabes qué? ¿Dios qué hizo? Me dio un empleo y se me abrieron varias puertas más. Y yo era el que podía tomar, por creerle a Dios, yo podía tomar la decisión tranquilamente. Y tomé la mejor, basado en Él. Entonces, esos son nuestros sencillos consejos, pero efectivos para que Dios actúe en nuestra vida. Primero, libera tu corazón del odio. Segundo, libera tu mente de las preocupaciones. Tercero, vive con sencillez y aprecia lo que tienes. Cuarto, esfuérzate más. Y quinto, espera menos de la gente. Espera menos de la gente. Pero sí espera de Dios, que Dios haga. Confía más en Dios que Amén. en la gente. Amén. Claro está que si usted le traen ahora, recíbalo porque eso es de Dios. Pero cosa diferente es que usted se pare. Ay, no, es que yo soy pobrecito. Ay, yo confío en un Dios grande que Él sabe que yo no tengo ni un peso en mi bolsillo. Ay, ¿qué estoy haciendo? Estoy torciendo el brazo a Dios. Porque yo sé que tú tienes. Y si yo oro al lado tuyo y digo, supongamos, ay Señor, estamos hablando los dos. Y yo comienzo, Señor, tú conoces el corazón de Alicia. Señor, ponle en su corazón que yo necesito 500,000 pesos para pagar mi recibo. Oye, eso es feo. ¿Ah?
Pero, y tú, como eres de buen corazón, dices, ay Señor, gracias, sí Señor, yo lo haré. Y me lo das. Oye, ¿esto para mí es fe? No. Es manipulación. Eso me te estoy manipulando. O te estoy manipulando a ti. El que primero O a ti. Eso, ay Señor, abre aquí el corazón, Señor, del que primero escuche que yo necesito 1.000.000 de pesos, Señor. Tráelo, Señor. Yo sé que Willy lo tiene, Señor. Claro, y es que Willy me había dicho, Rafa, lo que pasa es que yo me gané una herencia, dígame, de 1.000.000.000 de pesos. Ya. Y yo sabía que Willy tenía su herencia de 1.000.000.000 de pesos. Eso se llama manipular. O sea, no manipulemos. Que Dios Eso hará. sería bendición Dios de lo Dios. cumplirá. Aleluya. Eso no es bendición de Dios. Sí, Aleluya. Sí. porque le dieron. Amén. Entonces nos ponemos de pie, por favor.